uno de los mayores problemas que vamos a tener para poder interpretar, identificar estos problemas, estas fallas intermitentes que venimos analizando, es diferenciar un problema de una fuente de alimentación a un problema de comunicación, un problema de chip, etc. Acá les voy a mostrar dos tips que son bastante interesantes para que ustedes puedan ir guiándose. Son dos técnicas que pueden aplicar para empezar a descartar. Como yo suelo decir, no hay forma de estar 100% seguro, porque esto es una placa con 3000 componentes, muchos de ellos sumamente complejos, como chips, procesadores y demás. Pero lo importante es que nosotros estemos lo más seguro posible de lo que estamos haciendo, que tengamos un indicio. Si yo digo, voy a cambiar un MOSFET, yo tengo que saber por qué lo estoy cambiando. La idea de todo esto es que empecemos a jugar, a probar, a aprender, para que la próxima vez que digamos voy a cambiar este MOSFET tenga un sentido de por qué cambiar ese MOSFET, porque viste que hay algún motivo que te lleva a creer que el problema está en ese MOSFET. Bueno, como ya les comenté primeramente, midiendo las líneas de 3 y 5 ya podemos interpretar mucho, pero después nos quedan todas las demás líneas y ahí es donde nosotros vamos a empezar a jugar un poquito, porque si no, lamentablemente va a llegar a un punto quizás donde vamos a tener que cablear todas las demás líneas de alimentación, que no son tantas tampoco. Podemos estar hablando, dependiendo de la arquitectura, de 2, 3, 4, 5, más o menos 5 líneas de alimentación, además de los 3 y 5 volts. Las placas en su mayoría suelen tener unas 10 líneas de alimentación máximo. Arquitecturas más modernas tienen menos. Para evitar ese trastorno de tener que cablear todas las líneas sobrantes después de 3 y 5, sin necesidad, lo que podemos hacer es revisar un par de puntos que nos pueden llevar a seguir ese análisis. Nos pueden llevar a decir, sí, voy a cablear estas fuentes porque sí, aparentemente el problema está en una fuente, y después de cablearla, recuerden que yo me refiero a cablear, es hacer exactamente esto, es poner un cable a la salida de la fuente. Ojo, este cable es largo porque yo quiero trabajar más cómodo, pero intenten hacer los cables lo más cortos posible, si no ustedes van a terminar haciendo una enorme antena. Yo pongo este cable, que es lo que llamo de cablear, y dejo el osciloscopio capturando para ver si mi fuente falla o no. Sin embargo, como ya les dije, vamos a ver unas técnicas para un paso antes. Unas técnicas que nos dan la pauta que vale la pena empezar a revisar las fuentes e invertir un poco más de tiempo en ese equipo. Vamos a ver. Yo acá estoy midiendo de nuevo esta línea de 1.1 volt y estoy midiendo con la otra punta la línea de 5 volts. Desconecto, conecto y ustedes pueden acompañar con el osciloscopio que esta es la línea de 5 volts. Always, ya subió, cuando yo desconecto se va abajo, cuando yo conecto sube y cuando enciendo tengo la línea de 1 volt. Bien, ahora ¿qué ocurre? Voy a cambiar el trigger para el canal 2 y voy a llevar mi trigger cerquita acá. Yo tengo 5 volts, lo voy a llevar ahí a los 4 volts, por ahí, o mejor, voy a cambiar un poco la escala para poder tener una mejor sensibilidad. Ahí lo llevo a 4.3. Yo cuando ocasiono este cortocircuito aquí, fíjense en que la línea de abajo cae y la línea de arriba no logro ver que caiga, porque el corto está en la línea de 1.1, el problema está en la línea de 1.1, entonces midiendo la línea de 3 y 5 no logro encontrar indicios que me lleven a creer que la fuente de 1.1 está fallando o que cualquier fuente está fallando. Recordando el inicio, estoy midiendo fuente de 3 y 5, ¿no? Mientras yo estoy midiendo la fuente de 3 y 5, esta línea yo no la estoy midiendo. Y está ocurriendo esto. ¿Cómo puedo interpretar que está ocurriendo esto? Yo voy a tomar acá mi canal 2 y voy a cambiarlo para AC, corriente alterna. Voy a cambiar la escala y con esto voy a
poder empezar a ver el rizado de la fuente. Recuerden que una fuente de alimentación tiene permitido un cierto nivel de rizado sin que esto sea considerado una falla. Con el osciloscopio logramos verlo, pero en sí esto no es un defecto. Esa salida de 5 volts está perfectamente estable, pero así trabaja la fuente. Bien, son esos picos que son amortiguados por el capacitor de salida. Esto es un rizado aceptable para que el equipo trabaje y la fuente no se desarme. Recuerden que estoy midiendo acá 50 milivolts. Mi rizado está más o menos ahí en la casa de los 100 milivolts. Más o menos. Bien, yo voy a llevar mi trigger más arriba del nivel del rizado. Voy a hacer un single sequence y voy a esperar. ¿Se dispara? No se dispara. Puedo mover un poco la placa, puedo jugar un poquito, sacudir el cable del cargador, tocar estos cables. No se dispara. No se disparó, listo, es lo que yo quería. Ahí está, no se dispara mi trigger. Pero ¿qué va a ocurrir cuando el cortocircuito en la fuente secundaria se manifieste? ¿Vieron eso? El trigger, recuerden que esta línea nosotros no la estamos viendo. El trigger saltó por esto. Cuando tenemos una perturbación en alguna de las líneas, en alguna de las fuentes de alimentación, es muy probable que esa perturbación nos genere ruido. Cuando tenemos un fallo, y principalmente hablando de estas fuentes conmutadas que trabajan a una frecuencia tan alta, si llegamos a tener algún fallo, alguna perturbación en esas fuentes, la fuente empieza a sufrir, empieza a tener ruido. Ese ruido puede generar interferencia en las demás fuentes. Lo importante es que sepamos cuando esta interferencia se manifiesta, cuando esta falla se manifiesta. Entonces, de esta forma, de nuevo, midiendo solamente la fuente de 3 y 5, yo ya descarto que no tengo problema en la fuente de 3 ni de 3BS, ni la de 5 ni la de 5BS, y ya estoy viendo que hay algún problema en esta máquina que me está generando un ruido muy alto. Y esto lo va a estar haciendo una fuente de alimentación. Un chip, normalmente, si falla de manera, lo que va a hacer es tirarme abajo alguna línea, va a dejar de comunicarse, va a deformar un clock de una manera que va a desestabilizar la máquina, y eso ya son otros puntos. Pero las fuentes de alimentación, debido a su forma de trabajo, donde estamos hablando de 400.000 pulsos por segundo, si eso pierde sincronía, si eso pierde estabilidad, me va a generar una complicación, un ruido en mi placa que si yo uso un poquito la imaginación voy a lograr captarlo. Esta es una forma de detectar, como diría un Jedi, que hay una perturbación en la fuerza. Y esto es un indicio que te llevaría a seguir trabajando arriba de las fuentes porque es muy probable que tengas una fuente dañada. Otro tip muy interesante, no sé si llamar de tips todo esto porque son técnicas, son de realizar mediciones que podemos aplicar, ¿no? Son estudios. Otro estudio bastante interesante, yo voy a cambiar acá mi línea de 5 volts por mi plataforma Reset. Vamos ahí. Voy a volver mi canal 1, mi canal 2 lo voy a volver a DC, voy a cambiar la escala de mi canal 2 de nuevo a 2 volts, 1 volt. Voy a encender el equipo, voy a revisar las mediciones. Ahí encendió el equipo. Cambio el trigger a canal 1 para poder revisar esto bien. Acá tengo 1.2 volts. Acá tengo 3.3 volts del plataforma Reset. Cambio el trigger de nuevo a canal 2. 3.3 volts de mi plataforma Reset. ¿Y qué voy a hacer yo? Nuevamente les digo, yo en este momento supongamos que aún no me decidí por cablear las demás fuentes de V-Core, que alimentan chipset. No, todavía no lo hice. La fuente de la gráfica, todavía estoy pensando. Apenas descarté líneas de 3 y 5 volts que aparentemente están estables, no se desarman nunca, porque
Recuerden, yo por más que haga cortocircuito acá, esto no se desarma nunca, no desarma nunca mi fuente de 3 y 5 volts. Este proyecto, esta placa, está diseñado para que vos puedas tener un problema en varias fuentes de manera que el equipo siga funcionando. V-Core, corto, sigue funcionando. Líneas que alimentan chipset en corto y sigue funcionando. Las líneas de 3 y 5 no se desarman. Entonces yo ya puedo descartar las líneas de 3 y 5 que nunca se desarmaron, nunca se desestabilizaron, nunca tuvieron ningún problema. Apenas puedo usarlas como antena, como les mostré anteriormente. Otro indicio, como les venía diciendo, yo hasta ahora medí 3 y 5, otro indicio que puedo buscar que me lleve a seguir es que cuando yo pierda alguna línea de alimentación, es muy probable que yo también pierda mi plataforma reset. Esto va a depender también mucho del proyecto, va a depender mucho de arquitectura, pero el plataforma reset es una especie de power good de las fuentes. Cuando las fuentes de alimentación, van arrancando y llegan a un punto donde están todas las fuentes de alimentación ok, por último vamos a tener el plataforma reset. El plataforma reset termina siendo más o menos como un power good. Nos sirve en muchos casos, nos sirve como un power good. Siempre digo, puede haber excepciones, no puedo analizar todas las placas que existen. Pero sabemos que el plataforma reset, pueden verlo en cualquier diagrama, es algo que está ahí al final. Pueden verlo en los datasheets, pueden verlo en varios documentos. Plataforma reset va a estar presente. Lo vimos en los casos de analizador lógico. Vimos bien que plataforma reset está presente después que todas las fuentes logran estar en buen estado, en good. Por lo tanto, si esas fuentes dejan de estar en good, es normal que nosotros podamos tener una caída en nuestro plataforma reset. Fíjense, yo tengo acá mi plataforma reset y si yo hago un cortocircuito aquí, mi plataforma reset cae. Quiero que vean de nuevo, pero vamos a cambiarlo ahí para que sea un poquito más divertido. Cuando hago el corto, plataforma reset cae, después sube. Hago el corto, plataforma reset cae, largo y sube. Hago el corto, plataforma reset cae y cuando dejo de hacer el corto, sube. Por lo tanto, es también una técnica bastante interesante medir el plataforma reset dejándolo para capturar. Tengo mi single sequence solamente en plataforma reset, que lo puedo encontrar en el terminal 22 de mi Zócalo PCI Express. Encuentro plataforma reset y con ese plataforma reset yo pongo a capturar, dejo en record, dejo en falling edge porque quiero ver cuando caiga y me voy. Si yo vuelvo y el equipo está encendido pero congelado y yo llego a ver esto, yo sé que tuve una falla en mi plataforma reset. Puedo inclusive también tomarme la libertad, y esto está muy interesante, puedo tomarme la libertad de cambiar la escala de tiempo. Vamos a cambiarla más aún y dejar capturando. Cambio la escala de tiempo y me fijo. Ahí está. Con esta escala de tiempo yo puedo ver que el plataforma reset cayó, subió, cayó, subió. O sea, el plataforma reset cae cuando tenemos el problema en la línea de alimentación. Pero nuevamente, supongamos que yo todavía no me decidí en cablear las demás fuentes. Yo lo único que estoy viendo, me mató el osciloscopio. Vamos a probar de nuevo. Vamos a hacer el corto de nuevo. Ahí está. Yo lo único que estoy viendo cuando hago el corto en esta fuente de alimentación, supongamos que esta línea no la estoy viendo, entonces esta línea yo detecto que hay una caída y después sube. De esa forma, ¿qué es lo que yo empiezo a separar?
yo tengo líneas que cuando entren en corto, o sea, fallen, no entren en corto, fallen, me van a ocasionar caídas temporales en Platform Reset. Y tengo líneas que cuando fallen, me van a ocasionar que directamente la fuente se desarme. Si yo hago un corto en la línea de al lado, ahí está, mi Platform Reset se desarmó y nunca más volvió. De esa forma, por ejemplo, yo en esta placa podría definir que si esta fuente falla, yo voy a tener una caída en Platform Reset. Si esta fuente falla, mi Platform Reset murió. Definir esto como un estándar para todas las placas es difícil. Nuevamente les digo que son técnicas que podemos utilizar para sacar conclusiones, para ir indagando, para estar un poco más seguros. Utilizar puntos estándar como lo que es Platform Reset o utilizar un poquito la viveza criolla para intentar encontrar el ruido utilizando una fuente de antena. Utilizo una fuente que está por ahí cerca como antena para identificar la falla de la otra. Son técnicas que nos van dando un camino a seguir. No quiere decir que con esto ustedes van a lograr reparar o identificar todas las placas que tengan un fallo intermitente en una fuente de alimentación. La forma más segura, definitivamente, sería cablear las fuentes y dejar el osciloscopio analizando. Yo apenas les estoy dando un par más de consejos para incentivarlos a seguir adelante con el trabajo. Porque si ustedes ven ruidos, ven alteraciones, es porque aparentemente hay un problema en una fuente. Les recomendaría que siguieran, caso el equipo amerite, caso sea ya sabes que no son casos fáciles, sabemos todos que lo que estamos hablando acá son casos difíciles, muy difíciles, pero ya podés ver más o menos por dónde va el problema y tomar una decisión si seguís o no seguís, teniendo algo en base, no quizás, creo que, me huele a, eso no existe más, tenemos que correr de eso a todo costo, tenemos que buscar puntos que nos empiecen a dar interpretaciones, nos empiecen a mostrar posibles fallas. Y como les decía, definir un estándar es difícil, pero mi consejo, mostrándoles exactamente este tipo de análisis, este tipo de estudio, es que ustedes, si por ejemplo suelen tener X determinado equipo que entra mucho al taller, consigan una placa de ese equipo. Si vos decís Hewlett Packard 15, en mi ciudad se vendió un montón, supongamos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a conseguir una placa de esa Hewlett Packard 15 funcionando y voy a hacer esto. Voy a simular cortos. Voy a ver con qué fuentes de alimentación se me desarma el Platform Reset. Voy a ver cuáles son las fuentes de alimentación que le generan un pulso, cuáles que la desactivan permanentemente. Si hay alguna fuente de alimentación que cuando está en corto no se apaga el equipo. Voy a ver todo lo que estuve viendo hasta ahora en esta placa, pero lo voy a ver con mi placa de HP 15, funcional. ¿Son pruebas medio dañinas? Sí. ¿Son pruebas que pueden terminar dañando la placa? Sí. De preferencia, estas máquinas son bastante fuertes. Las placas son bastante fuertes en general, pero siempre está el riesgo. Lo que yo más les recomiendo, porque me ha pasado mucho en todas estas pruebas y se habrán dado cuenta que yo medio que no le presto atención, son los cables. Mantengan los cables lejos uno de otro. Fíjense, volvemos a esto, agarramos esto. Fíjense que acá yo tengo siempre cables dando vuelta y lo más normal para terminar quemando una placa mientras estás haciendo estos estudios es que un cable toque el otro y terminas ocasionando un problema que puede ser un problema bobo o puede ser un problema grave. Entonces tengan cuidado con los cables y no tengan miedo de tomar una placa porque esto se paga solo. Vas a tener, después de hacer este tipo de estudio, vas a tener información que nadie la tiene. Dense cuenta que yo les estoy explicando formas para que ustedes empiecen a ser autodidactas, para que ustedes hagan sus propios entrenamientos. Y te digo más,
Si hoy en día, hoy, mañana, viste este video y mañana te pones en tu taller y analizás una placa de una Hewlett Packard 15, una placa, creo que de Hewlett Packard 15 venía una DAI 23 o algo así. Tomás esa placa y haces exactamente esto y tomás nota y sacás capturas con tu osciloscopio y sacás capturas tomando referencia de todo lo que podés ver. Esa información es única. Yo no la sé. Quien la va a saber sos vos. Vas a poder tener un dominio sumamente mejor que toda tu competencia sobre esa placa. Y si estamos hablando de equipos que te caen todas las semanas, conviene mucho. A mí, por ejemplo, en este momento estoy teniendo una cantidad muy grande de equipos Lenovo y con Lenovo yo ya he hecho este tipo de trabajo. Inclusive Lenovo, aparece Lenovo G470, G480, esas placas, la base de esas placas, ¿no? Aparece bastante en todo este estudio que estamos haciendo, en todo este entrenamiento, porque yo trabajé mucho arriba de estas placas de Lenovo, porque me entraban mucho, entonces no tuve lástima en tomar una placa de Lenovo andando y en vez de venderla, yo agarré y empecé a colgarle cables y a simular fallas, cortocircuitos, daños, todo lo que se les ocurra. Esta es la forma con la que ustedes van a poder seguir entrenando y aprendiendo solos, sin depender de mí, de manera autodidacta, de acá en adelante. Y lo mejor de todo es que cuando salga el Intel de 9ª generación, hagan lo mismo y ustedes van a aprender solos, no necesitan más de mí. Cuando salga el Intel de 10ª, de 11ª, de 12ª, cuando salga la PlayStation 5, tomen la placa, simulen fallas, tomen notas con el osciloscopio, hagan prueba, revisen líneas, revisen reset, revisen fuentes, simulen cortos y ustedes van a estar aprendiendo solos, sin mí. No van a necesitar capacitarse. Si aprenden a realizar este tipo de pruebas, no van a necesitar capacitarse más. O sea, se van a capacitar, pero de manera autodidacta, solos. ¿Bien? Vamos a cortar por ahora. Esto era un poco de técnica, un poco más de simulación de fallas y creo que valía la pena hacer un poco de esta explicación. Ahora, una de las pocas cosas que me queda para seguir viendo en esta placa, creo que es la parte de Ripple, el rizado. Ya dijimos que hay un nivel que es aceptable, pero vamos a ver qué sería un nivel no aceptable. Vamos a cortar y vamos a revisar un poquito todo esto que es el rizado, que se habla mucho y creo que merece un video y unas explicaciones.